acompaña hoy día Jeremías Medina. Muy buenas tardes, Jeremías. Jeremías es director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, la ONAR, que es una oficina que se creó con el objetivo de promover desde una perspectiva de Estado, ¿no es cierto?, el goce del derecho a la libertad religiosa, que está garantizado en nuestra Constitución política, y es una oficina que depende de la Secretaría General de la Presidencia, y tiene entre sus funciones principales, ¿no es cierto?, representar al gobierno en lo que es el diálogo con distintas entidades religiosas, de manera de poder canalizar inquietudes, coordinar proyectos, recibir solicitudes, en fin, y así también asesorar al Ejecutivo en materias que tienen que ver justamente con esto del ejercicio de la libertad de culto en nuestro país. Así que agradecerle a Jeremías por acompañarnos en esta pequeña conversación. ¿Cómo estás, Jeremías? Oye, bien, gracias Jorge por la invitación, feliz de poder compartir, porque podamos conversar. La verdad es que a mí me interesa mucho siempre partir y dar a conocer la ONAR bien pedagógicamente, es decir, qué hacemos, por qué existimos. Así que esta conversación en verdad es muy buena, que la podamos tener y espero que se repita. Justamente queremos partir por ahí, Jeremías, conociendo un poco más de qué se trata el trabajo que hace la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, la ONAR. Conocemos su propósito a grandes rasgos, pero interesante saber en general cómo se materializa ese propósito, qué tipo de funciones, de gestiones les toca hacer a ustedes. Quizás antes de pasar a lo que ha sido este contexto tan especial de la pandemia, ¿no? Pero en general uno puede preguntarse por qué es importante, de tu punto de vista, que exista una oficina de este tipo a nivel estatal y nacional. A eso quería apuntar primero, antes de un poco decir qué hacemos, un poco contar el por qué existimos y poner un poco de contexto. Mucha gente me pregunta, y sobre todo cuando hay una entrevista, o sea, ustedes son un medio confesional, pero cuando voy a otras radios que no son confesionales, me dicen, oye, pero ¿por qué hay una oficina de asuntos religiosos en el gobierno si somos un Estado separado de la Iglesia desde el año 25, se supone que somos un Estado laico? Y yo les respondo lo siguiente. Primero, tenemos que señalar que todas las encuestas, sobre todo las recientes de la Universidad Católica, la Bicentenario, señalan, el censo también, que sobre el 80% de la población chilena se declara que confiesa una fe determinada. Es decir, tenemos sobre un 80% de nuestra población que confiesa una religión. Es un número importante. Entonces, además de eso, existen en el Ministerio de Justicia registradas con personalidad jurídica de derecho público, bajo esta nueva modalidad de la ley de culto, casi 5.000 entidades religiosas, las cuales yo, por ejemplo, voy a la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es una. Entonces, imagínate la cantidad de entidades religiosas. Y es por eso que el Estado y el gobierno tienen la necesidad de tener una institución, una oficina, una formalidad por la cual vincularse con estas casi 5.000 entidades religiosas y con ese 80% de la población que se declara que confiesa alguna fe. Entonces yo ahí voy a partir con la primera distinción. ¿Somos un Estado separado de la Iglesia a partir del año 25? Sí. ¿Somos un Estado laico? Sí. Pero respetuoso de las religiones, y también somos una nación creyente, que es muy distinto, y eso marca la diferencia desde una cosmovisión de cómo tú elaboras la política pública y de por qué también existimos como Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Sin duda, y el derecho a la libertad de culto es parte de las sociedades democráticas. Es muy interesante el antecedente que tú marcas ahí sobre cómo este Estado que está al servicio del desarrollo de la sociedad reconoce una sociedad donde hay una gran extensión de las creencias religiosas y por tanto justifica una institucionalidad, ¿no es cierto?, para darle cauce, para poder, como dices tú, tener este diálogo entre el gobierno y las entidades religiosas, y desde ahí se va entendiendo, ¿no?, este trabajo de la ONAR. Así es, o sea, tenemos que, para entender un poco por qué existimos, tenemos que partir de esa premisa. Y cuando nosotros, como el gobierno a partir del año 2007, se crea esta Oficina Nacional de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y se crea con dos ejes, o sea, con dos propósitos. El primero, asesorar al presidente de la República y al gobierno de Chile en materia religiosa, dentro de religiosa. Y el segundo propósito es representar al gobierno de Chile con todas las religiones a nivel nacional, es decir,
Iglesia católica, evangélica, mormones, musulmanes, judíos, y hasta las minorías religiosas indígenas o minorías religiosas que no pertenecen a alguna gran corporación. Nuestra labor como oficina es representar al gobierno y dialogar, entendernos, conversar, y nosotros velar también por la libertad de culto en nuestro país. Excelente, Jeremías. Oye, bueno, hay una pregunta como insoslayable que te quiero hacer, ¿cuáles han sido los principales desafíos de la ONAR en la pandemia? Que yo sé que han sido muchos, pero no puedo antes de eso hacerte otra pregunta que tiene que ver con cómo ustedes lidian con la diversidad de credos, es decir, en el sentido de que la ONAR tiene que tener una puerta abierta igualitariamente para todos esos credos, y sabemos que hay unos que tienen mucha más representación institucional, y quizás son mayoría, uno podría decir. Por ejemplo, pensemos en las iglesias evangélicas, católicas, cristianas en general. Entonces, ¿cómo lidia la ONAR con el hecho de que existen entidades religiosas muy grandes, con mucha institucionalidad, y quizás otros grupos religiosos que son más pequeños, y que tiene que darle cabida un poco de manera equitativa al menos, ¿no? ¿Cómo lidian ustedes con eso? A ver, yo primero cambiaré la palabra lidiar por, por relación. Nosotros nos relacionamos con todos. Y por eso, cuando yo asumo como director, en base a estas dos premisas que yo te decía al principio, es decir, de asesorar al presidente y de representar al gobierno, yo dije, bueno, pero además tenemos que darle un sentido a esta oficina. Yo asumo en octubre del año pasado, recién hace poquito, y establecimos 3 líneas de trabajo. La primera es velar por la libertad de culto en nuestro país. Y ahí, en este punto, en este eje de trabajo, yo dije, ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde yo dije, vamos a formar una mesa de diálogo interreligioso, donde cada religión que quiera participe y dialogamos, algo que hace tanta falta en nuestro país hoy día, porque al final hemos perdido esa capacidad de diálogo. Pero la verdad es que acá pasa algo muy interesante. Todas las religiones dialogamos en esta mesa, hemos tenido tiempos de fraternidad, estamos dando batallas juntos, estamos trabajando juntos en distintos temas. Entonces, la verdad es que cómo lo hacemos, a través del diálogo, esa es la puerta, ese es el camino, y es donde nosotros hemos podido, y ahí es donde todos, por decirlo así, valen igual. Justamente te quería preguntar por esta mesa de diálogo interreligioso. Cuéntanos, ¿quién compone esta mesa? ¿Cómo se conforma? La verdad es que nosotros como oficina, yo decidí tomar un rol de coordinador. Nosotros no presidimos, no existe una presidencia de esta mesa, no existe una vocería de esta mesa, sino que nosotros ejercemos un rol de coordinación, donde les planteamos temas y ellos también nos plantean temas a nosotros. Esta mesa la compone hoy día la conferencia episcopal por parte del mundo católico, hay un representante de las iglesias evangélicas, un representante del mundo mormón, del mundo judío, del mundo musulmán, la fe bahá'í, los ortodoxos. No quiero que se me vaya nadie, pero está la mayoría de las religiones presentes en Chile representadas. Bueno, se ve un esfuerzo, una vocación de representar, ¿no es cierto?, esa diversidad en la mesa. Esa diversidad, y nosotros cuidamos que nos atendamos específicamente al campo religioso. Las diferencias políticas, las diferencias que tengan otra índole, se abordan en el lugar que corresponde. Esta es una mesa para abordar temas de libertad religiosa. Excelente. Y la verdad es que yo estoy súper contento con el trabajo que hemos realizado, porque se ha generado un clima de respeto, se han generado avances importantes, donde hemos ido en pos de la libertad de culto, que es el principio que nosotros queremos un poco defender. Hoy día estamos trabajando en una ley, en un proyecto de ley que el gobierno está pronto a enviar en marzo o abril, que es una ley única de donaciones, un proyecto de ley único de donaciones donde las entidades religiosas van a poder participar, y estamos hoy día trabajando en un texto para proponer al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda lo incluye en el proyecto de ley. Entonces es una mesa de diálogo que la verdad es una mesa de trabajo. Es una mesa también de fraternidad, donde también nos juntamos, nos hemos reído también un poco, hemos compartido también mensajes. Ayer, por ejemplo, nos llegó al chat de la mesa, compartimos, nos llegó el mensaje de la Cuaresma, por ejemplo, por parte de la conferencia episcopal, donde leímos la reflexión respecto a la conversión, purificación y esperanza. Ahí tengo el texto. Y así las otras religiones comparten documentos, les leemos, los comentamos.
y se genera una muy buena instancia. Entonces eso va directamente en el primer carril, que es nuestra defensa de la libertad de culto en nuestro país. El segundo carril que tenemos o el segundo objetivo, es responder a las solicitudes y necesidades de todas las iglesias a nivel nacional. Y el tercer objetivo es descentralizar nuestras funciones. Yo soy un convencido que Santiago no es Chile, pese a que yo nací en Santiago y vivo en la región metropolitana, pero soy un amante del trabajo en las regiones. Y es por eso nosotros estamos en las Express, somos el ministerio más chico del gobierno, somos el ministerio que no tiene seremis a nivel nacional, pero eso yo dije no puede ser un impedimento. Y nombramos un encargado regional en Antofagasta, uno en Valparaíso, en Biobío, en Araucanía y en Los Lagos. Estos nombramientos fueron hace poquito, ¿no? Estuve viendo en la prensa que en estos últimos meses han estado justamente en estos nombramientos. Así es, a partir del 1 de enero partimos con nuestra presencia a nivel regional, donde se baja la política de nosotros a nivel nacional, donde tienen esta bajada para la región, pero también donde las regiones, por muy rural que sea la iglesia, el templo, el sacerdote que esté en un sector muy escondido, sepa que tiene la puerta para que nosotros podamos conversar y dialogar, no importando la lejanía. Así que también estoy muy contento de este trabajo de descentralización, y esos son nuestros tres ejes de trabajo por los cuales nosotros vamos a transitar de aquí, si Dios quiere, al término del gobierno. Oye, Jeremías, y han ido apareciendo estos actores, ¿no es cierto? Tenemos la mesa de diálogo interreligioso, tenemos este despliegue de la UNAR hacia las regiones. Quiero llevarte un poco al tema de la pandemia, quizás, y preguntarte cómo estos actores, coordinados por la UNAR, por la oficina que te toca a ti dirigir, enfrentaron este tiempo de pandemia, que sin duda tuvo un impacto muy significativo en el mundo creyente, entre otras cosas por lo que es más evidente, ¿no? Que es la suspensión de los servicios religiosos, que son muy significativos, y que es muy importante vivirlos presencialmente en las distintas religiones, y creo. ¿Cuál ha sido un poco los grandes desafíos que ustedes enfrentaron durante el año 2020 en relación a la pandemia? Y si quizás nos puedas contar un poco tú así de esa experiencia, desde el momento que te tocó asumir, cuáles han sido también quizás los principales aprendizajes para enfrentar una situación tan inédita en una oficina que además es nueva, o sea, era todo nuevo, digamos. Sí, a ver, bueno, hay algunas razones por las cuales yo acepté ser el director y agradezco la confianza del presidente y desde entonces el ministro Cristian Monker y hoy día el ministro Osa y el subsecretario Pavés. Es un poco el haber asumido como director en un momento histórico tan importante, porque estábamos previo a un plebiscito, estábamos en medio de una pandemia, y estamos a puertas de escribir esta nueva constitución y también todo este estallido antisocial, digamos yo. Pero estamos en este sentido un momento histórico para nuestro país. Y yo dije, bueno, va a ser súper interesante el que yo pueda un poco dirigir esta oficina con todos estos actores funcionando. Respecto al mundo religioso dentro de la pandemia, antes de hablar de mi experiencia, quiero yo agradecer a las iglesias, a todas, porque han cumplido un rol social súper importante. Se ha visto a sacerdotes, pastores, ministros de culto en general, llegar con canastas de familiares, de ayuda, voluntarios desplegados. La verdad es que han cumplido un rol social tremendo y eso yo lo quiero agradecer y honrar. Segundo, agradecer también la función espiritual que las iglesias han cumplido. El perder un familiar, un ser querido, el perder un trabajo, el ser el soporte espiritual para una familia, las iglesias, eso es algo que saben hacer muy bien y la verdad es que lo han hecho en esta pandemia y eso es otra cosa que también quiero agradecer. Por último, agradecer también a las iglesias el respeto que han tenido por las normativas sanitarias. Si bien es cierto, han habido 1, 2, 3 personas, congregaciones que no han cumplido con la normativa sanitaria, pero comparado con la gran cantidad de iglesias a nivel nacional, es un porcentaje muy mínimo. ¿Tú haces una evaluación positiva de cómo ha sido la recepción de las iglesias, de los distintos protocolos? ¿Haces una evaluación positiva de esa recepción?
a una evaluación positiva en dos términos, en términos que las iglesias han sido súper respetuosas de la autoridad sanitaria, y en segundo lugar, que han sido muy propositivas en ese sentido, y eso es a esto que quería llegar. Porque a través de esta mesa de diálogo interreligioso, las iglesias han recibido la información de la autoridad sanitaria, la han llevado a sus congregaciones, pero también nosotros hemos recogido las indicaciones o observaciones que ellos no han hecho. Entonces, a partir de que yo asumo como director, logramos dos cosas. Primero, el regreso a los cultos, paulatinamente, pero logramos algo que durante los meses más duros de cuarentena no se había logrado. Logramos este protocolo de regreso a los cultos, donde hemos ido aumentando el aforo, porque en un comienzo, el aforo, por ejemplo, en fase 3, el máximo en lugares cerrados eran 25 personas. Después fueron 50. Hoy día en fase 3, el aforo para un templo son 75 personas, el máximo en lugar cerrado, y esperamos ir aumentando en la medida que la autoridad sanitaria y los estudios nos vayan permitiendo, y flexibilizando también la labor de las iglesias respecto al aforo. Y lo segundo que logramos fue que muchos ministros de culto, o sacerdotes, o pastores, me decían, director, pasa que yo tengo que ir a entregar la extrema unción a una persona a altas horas de la noche y no puedo. Tengo que ir a dar una bendición, tengo que llevarle la comunión a un enfermo. Y eso no lo hemos logrado. Entonces nosotros trabajamos con el Ministerio del Interior y realizamos el instructivo de desplazamiento. Y dentro del instructivo de desplazamiento se puede ver que es la categoría de personas importantes, donde están las Fuerzas Armadas, donde están los bomberos, donde están las autoridades gubernamentales. En esta misma categoría están los ministros de culto, que se pueden desplazar en comunas en cuarentena, en horario de toque de queda y por cordones sanitarios solamente con su credencial de ministro de culto, para hacer alguna labor que sea estrictamente necesaria, no cualquiera, y se puedan desplazar para realizar esta labor de culto. Entonces, esas dos cosas yo creo que han sido tremendos avances dentro de la pandemia. ¿Queda mucho por hacer? Sí. ¿Seguimos trabajando? Sí. Estamos pronto a tener una reunión con el ministro de Salud, Enrique París, para manifestar de todo lo que hemos hecho y para ver cómo podemos seguir avanzando. Esperamos que esa reunión sea pronto, pero sí hemos logrado canalizar las inquietudes de las iglesias y poder llevarlas a cabo en un trabajo coordinado. Sin duda, un trabajo muy significativo, me imagino además que requiere mucho diálogo, mucho tino, en el sentido de poder llegar a un acuerdo que a todos les deje más o menos contentos. Hay algo que te quiero preguntar, Jeremías, de lo que tú mencionaste, que es un tema... ¿Puedo hacer un alcance antes? Sí, por supuesto. Sí, que la verdad es que ¿por qué hemos logrado estas cosas? Es porque nosotros como gobierno creemos en la importancia de la labor espiritual de las iglesias. Como lo decía antes, nosotros reconocemos que en Chile somos una nación creyente y reconocemos la importancia de la labor que han hecho las distintas congregaciones durante este periodo de pandemia. Entonces, por eso es que hemos ido avanzando, porque sería más fácil decir, oye, esto se acabó, se cierran las puertas para todos, pero nosotros sí reconocemos la labor espiritual que hacen las congregaciones y que eso es importante para enfrentar esta pandemia que estamos llevando a cabo. Así es, o sea, el hecho de esta autorización de desplazamiento otorgada a ministros religiosos habla justamente de esa relevancia que se le otorga a la función espiritual. Yo justamente te quiero preguntar algo en esta línea que tiene que ver con los aforos. Y hay una pregunta que muchos creyentes nos hemos hecho y que tiene que ver con el carácter fijo de los aforos, ¿no es cierto? Para explicar un poco, nosotros sabemos que en distintos lugares públicos los aforos van variando. Y, por ejemplo, en el caso de los centros comerciales o los malls, el aforo tiene que ver con el metraje, el tamaño finalmente de los recintos. Y se definió una regla de distanciamiento y sobre esa base cada centro comercial poco estableció el aforo máximo y luego se fiscaliza ese número. Y algo que ha costado entender, quizás tú nos puedes explicar un poco, Jeremías, si hay alguna razón que nosotros no conozcamos, es por qué los aforos en los templos han seguido rangos fijos que no han sido variables según el metraje. Independiente que un templo pueda ser muy amplio o pueda ser chiquitito, sabemos que hay diversidad en ese sentido. O sea, hay capillas, hay parroquias, hay catedrales, literalmente cuando uno dice, porta una catedral, bueno,
¿por qué ha sido esa diferencia? Uno podría desde afuera pensar inocentemente, oye, se le da una prioridad o mucha más flexibilidad, quiero decir, al aforo, a un centro comercial. ¿Por qué no se ha hecho relativo al metraje de los templos el aforo en el caso de los espacios religiosos? Eso es algo que quizás cuesta entender y te lo quiero preguntar directamente. Sí, yo sé que ha sido difícil, pero yo en verdad soy paciente y he explicado donde me lo han preguntado. Sí existe la calificación de metraje en los templos, así que no es que no exista. La autorización o el aforo para los centros comerciales, como me dabas tú el ejemplo, en un principio era una persona cada 10 metros cuadrados, cuando a las iglesias se le pide una persona cada 4 metros cuadrados. Entonces sí había una discriminación, pero el que tenía más perjudicado era el mall y no los templos. Hoy día entiendo que el mall bajó un poco, es cada 8 metros cuadrados una persona. Obviamente van a caber más porque siempre un centro comercial va a ser más grande que incluso una catedral. Pero ¿por qué se puso un tope en las iglesias? Porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia, no es el metraje, o sea, el metraje, pero también el tope que se les puso, que en fase 2 es 25, que en fase 3 son 75 y así. Porque se entiende que el mayor contagio es cuando no es dentro del culto, porque en el culto hay una ubicación fija y no existe movimiento. Uh-huh. El riesgo de contagio, me explicaba el Ministerio de Salud, es al momento de la entrada y de la salida. Si tú tienes 500 personas entrando y saliendo al mismo tiempo, general, ¿qué va a pasar en una congregación? Si tú te encuentras con, y a mí me pasa, o sea, me hubiese pasado, yo lo entiendo. Si después de 10 meses me encuentro con las personas que van a mi congregación, lo más probable es que yo me acerque a saludar. Y es ahí donde está el riesgo de contagio. Ajá. Y es por eso que se ha querido mantener controlado el aforo para evitar el contagio en la salida y en la entrada y la salida de las personas. O sea, en el fondo lo que estás diciendo es que en los templos el nivel de socialización, de cercanía entre los fieles es más próximo que lo que podría darse en un mall, por ejemplo, que la gente va a hacer lo suyo y no necesariamente va a estar juntándose con otras personas. ¿Tiene que ver un poco con eso, si entiendo bien? Por ahí va, porque al final se entiende que en un mall o en un supermercado uno va, compra y dialoga con el que te vende y se va. En cambio, ¿qué pasa en una congregación? Uno dialoga con todos. Entonces se puede dar el espacio y de ahí se puede dar mayor cantidad de contagio en la entrada y la salida. Esto es algo obviamente que está constantemente en desarrollo, constantemente cambiando. Por eso el protocolo se va actualizando en la medida que nosotros vamos teniendo más información, en la medida que mayor vamos dialogando con las iglesias, y es por eso que ahora tenemos, por ejemplo, esta reunión con el ministro de Salud para poder seguir conversando respecto a los aforos y seguir avanzando. Si esto no es algo rígido, tienen que entender que esto es una pandemia sin precedentes, donde hemos ido avanzando de a poco, donde nosotros hemos intentado ofrecer la mayor cantidad de soluciones, donde nosotros hemos sido súper claros en que nosotros no prohibimos el culto, sino que lo que nosotros hacemos es restringir las reuniones, que es muy distinto. Claro, yo creo que ahí esa voluntad, ¿no es cierto?, de revisión constante es algo que se valora mucho en el sentido que justamente lo que cuesta comprender es la idea de un rango que no es variable, ¿no es cierto? Entonces ahí con tu explicación se entiende que esto ha sido algo que se ha ido revisando. Y claro, también yo creo habla bien del mundo creyente esta como deseo de explicación, o sea, decir, bueno, ¿por qué los malls tienen este aforo variable y los templos tienen este aforo más fijo? Habla como de la inquietud, ¿no es cierto?, del mundo religioso por poder efectivamente vivir su fe y encontrarse con sus hermanos, hermanas de comunidad que comparten la fe, en fin. Quiero llevarte a otro tema, Jeremías, que no tiene tanto que ver con la pandemia, pero un tema que no puedo evitar preguntarte. Sí. Fíjate que tiene que ver justamente con, que está en el corazón de lo que hace la ONAR, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de culto y un poco con garantizar el espacio para que las distintas religiones puedan efectivamente ejercer ese derecho, en un contexto bien específico, institucional, que es el contexto de las Fuerzas Armadas. Nosotros sabemos que en nuestro país hay una tradición las Fuerzas Armadas de capellanías, ¿no es cierto?, que siempre han estado asociadas al mundo más bien católico,
históricamente. Entonces quiero preguntarte si ves tú que quizás hay un desafío en lo que es igualdad de culto, específicamente en esa temática, la igualdad de culto, dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, de cara a una ONAR que justamente declara que quiere en ese sentido ampliar o tener una mesa en la que tengan todo espacio. ¿Cómo ves tú ese espacio institucional y la libertad de culto dentro de ese espacio? Nosotros, nuestro primer objetivo es velar por la libertad de culto en nuestro país. Eso significa que tenemos que extrapolar este principio a todas las esferas en las cuales nosotros nos movemos. Uno de esos requerimientos, y que nosotros es una deuda que estamos trabajando, es las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Como tú sabes bien, las capellanías y el servicio de asistencia religiosa del mundo católico en las Fuerzas Armadas también está en la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas y de una vicaría castrense que tiene una trayectoria, tiene muchos años, tiene una historia, tiene una vinculación especial, y la verdad es que eso es positivo para que nuestros soldados, nuestras personas en servicio tengan la asistencia espiritual del mundo católico que necesiten y lo puedan realizar no tan solo en tiempos de paz, sino también en entrenamiento, en tiempos de guerra. Eso es lo importante de entender en las capellanías. Pero además, avanzando en la libertad de culto, queremos obviamente extender este beneficio de la asistencia espiritual en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y en Gendarmería. Y voy a dejar Gendarmería para el final, porque hoy día personas que profesan los distintos cultos se encuentran dentro de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que cuando la ley 19638, que es la ley de culto, que les da la de la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, el año 99, y el decreto 155, que es el que regula, nosotros vemos que hoy día no es que esté obsoleto, pero sí necesita profundas modificaciones. Ajá. Y es por eso que a partir de marzo vamos a sentarnos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas a revisar este decreto 155 para traerlo a las necesidades contingentes. Entonces vamos a revisarlo, vamos a ver la estructura, vamos a ver cuáles son las modificaciones, escuchando también a los distintos credos y avanzar en la libertad de culto dentro de las Fuerzas Armadas y de orden. Porque, por ejemplo, un ejemplo bien básico, el decreto 155 que regula las capellanías, o sea, la asistencia religiosa, el servicio religioso, habla de la subsecretaría de guerra. Es una subsecretaría que ya no existe. Y donde, por ejemplo, también no es contingente con el servicio religioso en Carabineros y en PDI, que hoy día pertenecen al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa. Entonces, nos vemos en la obligación de hacer estas modificaciones para que jurídicamente tengan una coherencia con lo que hoy día ya vemos funcionando. Estamos hablando de una actualización global de distintos aspectos de esta normativa, dentro de las cuales está incluido este elemento de poder ampliar un poco el servicio religioso que se da a este tipo de instituciones. Así es, o sea, lo que buscamos es que la legislación tenga una coherencia con lo que hoy día se está haciendo en la práctica, pero también, claro, que exista la apertura a la libertad religiosa dentro de las fuerzas de orden, cuidando siempre las tradiciones y cómo funcionan, porque las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden tienen su propia cultura, tienen su propia forma de funcionar, y entonces no siendo, obviamente, no transgredir eso. Eso es lo que también buscamos y ser cuidadosos en eso, y es por eso que nos están guiando desde el Ministerio de Defensa y la Subsecretaría. Respecto a Gendarmería pasa algo sumamente distinto al resto de las fuerzas. Primero porque Gendarmería pertenece al Ministerio de Justicia, pero también porque la labor espiritual tanto de los ministros de culto no tan solo es hacia el gendarme, sino también es hacia la persona que se encuentra privada de libertad. Cumplen una doble función. Y ahí la verdad es que yo estoy súper contento porque nosotros hemos potenciado lo que se llama el proyecto APAC, que se ha realizado y que es emblemático ahí en la penitenciaría, por ejemplo, donde la Iglesia Evangélica ha hecho una tremenda labor. O sea, es impresionante ir a la penitenciaría, entrar a la calle 4 y ver que todas las personas privadas de libertad, primero no hay celdas, sino que hay puertas. Entras a una calle donde hay cerámica, donde durante el día hacen oficios,
y durante un momento del día lo transforman todo y se transforma en un templo, andan todos de corbata. La verdad es que realmente hay un aporte a la rehabilitación y es donde nosotros hemos querido apoyar en gran manera. Entonces, el compromiso está, queremos transformar esto, es una meta que yo me puse, así que ahí al final de este año estaremos dando cuenta cómo nos fue. Excelente. Es interesante, Jeremías, este equilibrio implícito al que tú haces alusión, que tiene que ver con, ¿cómo decirlo?, con conservar la tradición y dar espacio para que otros se integren. Y requiere como cierta, podríamos decir, madurez religiosa, sobre todo de las iglesias que tienen la tradición de dar el espacio, ¿no? O sea, un poco, sobre todo quizás en la iglesia católica, en estas instituciones específicas, es como atreverse también a decir, bueno, que otras religiones participen también acompañando, por ejemplo, al personal en servicio, y de un poco soltar espacios. O sea, hay una madurez como ecuménica ahí de las religiones quizá y de las instituciones religiosas más grandes, de realmente soltar ciertos espacios y un poco dejar la cancha abierta para que otras y otros puedan también participar. Si no hay esa liberación de espacio, no se puede simplemente. O sea, hay que como atreverse también a dejar que otros ingresen, ¿no? Bueno, yo he conversado con los capellanes de las Fuerzas Armadas y la verdad es que existe un trabajo conjunto. Es imposible entender una capellanía como separada, porque al final ambos credos o distintos credos, el servicio que realizan es hacia la institución. Es decir, el capellán siempre en una situación de combate, si una persona necesita la atención espiritual, no van a ir, o alguien que necesite, que se esté muriendo, que esté enfrentando, oye, ¿qué religión eres tú? Oye, vayan a buscarme al capellán de esta religión. Claro, exacto. Necesitar una contención espiritual en el momento, y eso es lo que y por eso yo he conversado con los capellanes y todos me dicen que existe una muy buena relación con los distintos credos y trabajan mucho en conjunto. En la Armada me contaba, por ejemplo, el capellán evangélico que cuando hay que dar algunas bendiciones, van el capellán católico y va el capellán evangélico y ambos hacen las bendiciones de los buques. Es bien notable esa aproximación en conjunto que tú estás señalando, porque uno podría pensar también en una como lógica de una oferta más desarticulada, ¿no es cierto? Un poco el ejemplo que tuviste, no, ¿qué religión eres? Ah, ya, para llamar al que corresponde, digamos. Es muy importante lo que tú estás diciendo de una mirada más conjunta del acompañamiento religioso que se da, incluso de credos distintos, pero hacia una misma institución. Me parece bien notable ese como esfuerzo que tú estás contando. Así es, y es lo que me planteaba la experiencia de los capellanes. Yo dije, bueno, perfecto, si esa es la mirada que se te quiere dar, nosotros lo vamos a apoyar en pos de la libertad de culto y que cada persona tenga su derecho, y sobre todo si está cumpliendo una tremenda labor como es las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Orden. Lo mismo pasa con Carabineros. El capellán de Carabineros, hoy día, sobre todo en estos enfrentamientos con estos antisociales, me decía, yo iba a las fuerzas especiales, me decía, antes que salieran en los buses, y yo iba y decía, Dios les bendiga, Dios les acompañe, y no les preguntaba su credo, yo simplemente les pedía, hacían una oración y que fueran y que Dios les acompañara. Entonces, esta labor en conjunta creo que es positiva, creo que va en pos de avanzar, y la verdad es que es por eso que yo te decía que tenemos que lograr que los decretos vayan en coherencia con lo que hoy día se está realizando en la práctica. Oye, Jeremías, nos quedan ya poquitos minutos, y hay dos preguntas que no puedo dejar de hacerte, que las tengo aquí en el tintero, pero no te asustes. Pero voy a intentar ser más breve en la respuesta, porque parece que me estoy demorando mucho. No, está muy bien, hemos podido profundizar, te agradezco que hayas podido profundizar, es interesante también, en general yo te diría que la gente, incluso la gente creyente, bien participativa, no necesariamente conoce una institución como la ONAR, entonces es interesante también conocer un poco lo que tú nos has ido contando. Hay otro tema que te quiero traer, que tampoco guarda relación con lo anterior, ¿no? Pero que es un tema que te quería preguntar. No, pero vamos pasando de uno a otro. Y es que yo sé que desde la Mesa de Diálogo Interreligioso y de la ONAR en general, se ha estado haciendo un trabajo especial en torno a lo que son los profesores de religión, que es un tema muy relevante. También muchos proyectos educativos religiosos les cuesta mucho a veces conseguir profesores de religión, de los distintos credos.
Y yo sé que ustedes están haciendo un trabajo relacionado al reconocimiento de los títulos de estos profesores, de los títulos teológicos, y un poco un trabajo de mediación en esto del reconocimiento de estos profesores, de su certificación. Entonces, te quería preguntar un poco si me puedes contar un poco más de eso, de cuál ha sido el trabajo que han hecho, los desafíos, los avances. Y solamente una pregunta final que te quiero dejar pasada es un poco algo más personal, Jeremías. Yo sé que tú tienes una trayectoria, además de ser creyente, bien notable en participación en instituciones religiosas con distintos liderazgos. Yo sé que eres de formación evangélica protestante, pero que hoy día participas en la iglesia anglicana, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta más personal que quiero hacerte es, ¿qué significa para ti, como creyente, el estar en el liderazgo de una institución como la ONAR? ¿Qué significa para ti vocacionalmente en tu proyecto como de vocación, de realizar la voluntad de Dios? ¿Qué ha significado para ti asumir este desafío? Conocer un poco más de eso, quizá en un tono más personal, para ir concluyendo esta conversación. Así que lo de los profesores de religión, y luego si podemos hablar un poco más de esto tan significativo para ti, que me imagino no es solo trabajo al final, siendo tú alguien creyente. Por supuesto que sí. A ver, el tema de religión voy a intentar ser breve, porque a ver, tanto las capellanías como los temas de religión y como los temas de ONAR son cosas que me apasionan. Y es por eso que me cuesta ser breve. Respecto al tema de la educación, le vamos a poner, yo lo divido en 3 áreas, para que lo vamos entendiendo bien. La primera área es el reconocimiento de títulos teológicos, que en Chile es algo que no está todavía reconocido. El mundo católico, los sacerdotes pasan por la universidad, el seminario, pero posteriormente tienen un estudio en la Universidad Católica que les acredita su licenciatura. En el mundo evangélico no pasa eso, sino que hacen su estudio en un seminario, pero después no pasan por ninguna universidad, por ende no tienen ningún grado académico. Y es por eso que nosotros estamos trabajando en el reconocimiento de las instituciones con las que ya se está trabajando. Es decir, estamos trabajando con la comunidad teológica, con el Instituto Bíblico Nacional, en que ellos puedan optar a ser instituto profesional o universidad. Y con eso tener el reconocimiento académico de los títulos. Respecto a los profesores de religión, hay muchos profesores de religión. Bueno, la clase de religión y el decreto 924 del año 83 permitió que personas que no fueran profesores pudieran hacer la clase de religión siempre y cuando tuvieran el permiso de su congregación y la habilitación docente del Ceremi de Educación correspondiente. Y eso se vencía en diciembre del año pasado, ese permiso. Pero ¿qué hicimos nosotros, viendo la realidad a nivel nacional, que todavía hay profesores de religión que no han podido terminar su carrera como profesor de religión? ¿Por qué? Porque la oferta a nivel de universidades hoy día es muy limitada. Dijimos, bueno, vamos a extender este plazo, entonces lo extendimos hasta el 2025, para que los profesores puedan regularizar su situación. Y a la vez estamos, como tú dijiste, siendo de mediadores entre los profesores, los que quieren convertirse en profesores y las universidades, para que puedan tener un plan de educación ejecutivo que les permita convalidar ramos, que les permita acceder al título, cosa que de aquí al 2025 tengan ya su pedagogía en religión y puedan hacer clases sin ningún problema. Y tercero, el tercer punto, les dije, el tema de educación lo dividimos en 3: reconocimiento de títulos teológicos, profesores de religión y las clases de religión. Ese es el tercer punto. Las clases de religión es otro punto que va por separado, y en lo cual estamos trabajando con el Ministerio de Educación en fortalecer no tan solo la clase, sino que en fortalecer la aplicación de la encuesta, porque eso es lo importante, que en los colegios públicos, al momento de la matrícula, nosotros como gobierno, como Estado, tenemos el deber de ofrecer la clase de religión. ¿Y eso cómo se hace? A través de la encuesta, y la circular, la normativa es clara. Esa encuesta se tiene que responder por parte del apoderado al momento de la matrícula. Y tiene que señalar, ¿tiene que hacer religión? Sí o no. Porque nosotros tenemos el deber de ofrecerla, pero el apoderado tiene la opción voluntaria de tomarla. Si quiere, no la toma. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiere hacer religión? ¿Sí o no? Sí o no.
Si la quiere, ¿qué tipo de religión o clase quiere? ¿Religión evangélica, religión católica o el programa que esté aprobado en el Ministerio de Educación? Ya sé que estamos trabajando fuerte en esas 3 áreas y son cosas que a mí me apasionan porque la educación es un tema que a mí me apasiona, así que en verdad esperamos que resulten bien. Y respecto a la pregunta, y con esto ya irnos despidiendo, lamentablemente, pero espero que podamos seguir conversando, claramente es súper importante para mí como creyente el poder estar en esta posición. Yo creo que Dios permite que uno se desarrolle profesionalmente en distintas áreas. Para mí el servicio público es algo que me apasiona. Es algo que yo me quiero desempeñar el resto de mi vida. Y si podemos combinar el servicio público con la fe, es mucho mejor. Para mí son cosas que no van separadas, para mí son cosas que van en conjuntas. No creo en ese dualismo que hay cosas terrenales y espirituales. Yo creo que todo es espiritual. Y en eso, como creyente, para mí es súper importante que se me haya dado esta oportunidad de ser parte y de aportar, no tan solo a nuestro país, sino que también al desarrollo espiritual de nuestra nación. Así es que todo lo que podamos hacer como oficina, para mí es súper importante. Bueno, excelente, Jeremías. Agradecerte por este tiempo de conversación. Hemos estado conversando con Jeremías Medina, que es director de la ONAR, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, sobre lo que ha sido desafíos de la pandemia, sobre cuál es el propósito de la ONAR, y también sobre temas tan diversos e interesantes como la ONAR le toca dialogar con distintos ministerios, ¿no? En el caso de la pandemia, naturalmente, les tocó harto diálogo con el Ministerio de Salud, pero lo que nos cuentas ahora último también habla de un diálogo intenso con educación, así que me imagino que es un trabajo bien desafiante de diálogo con distintas oficinas, ministerios, a nivel territorial, nacional. Así que muy agradecido esta conversación, Jeremías, del trabajo que ustedes hacen, y por cierto también muy disponibles para poder seguir conversando. Como Voces Católicas, sin duda queremos ser un actor dentro de la conversación pública, y por cierto tenemos una vocación de transmisión de la fe, con mucho interés de dialogar también con otros credos, así que esta ha sido una excelente oportunidad para también sumar a ese propósito y a ese objetivo.